unicidad monetaria. Y sin embargo, esta crisis no significa solamente una disfunción y una reformulación de las estrategias del capitalismo mundial. Esta crisis encubre un desorden civilizatorio más profundo. Progresivamente, las palabras naturalizadas en los rituales de la comunicación mediática, el nuevo orden mundial o la democracia, progreso y un desarrollo sustentable, los derechos humanos, la paz o la libertad, se han disuelto en el aire como pompas de jabón. Son los fenómenos derivados de un script esquizofrénico que ignora el real deterioro ecológico, militar y social del mundo entero. De los ya envejecidos slogans que la industria cultural posmoderna habían lanzado a los vientos de la aldea global, triunfo de las realidades virtuales, la felicidad irresistible de los mercados y el progreso ciego de la tecnociencia, solo permanecen dos, verdaderos supervivientes de un naufragio: el choque de civilizaciones a lo largo de una guerra imperial indefinida y el final de la historia como su coronamiento apocalíptico. La guerra y el calentamiento globales son sus símbolos. Una guerra que se extiende globalmente sin otra bandera visible ni otro enemigo real que el terror y el terrorismo que ella misma sustenta. Y un calentamiento global que pone también de manifiesto la irracionalidad material de la racionalidad formal de la civilización mundial. Sus efectos destructivos sobre la biodiversidad y amplios sistemas ecológicos y hábitats humanos son en gran medida irreversibles. Y las intervenciones reales para frenar su desarrollo, si algún día tienen lugar, llegarán de todos modos demasiado tarde. Pero el calentamiento y la guerra globales sirven hoy para enmascarar otros aspectos de la decadencia biológica del planeta y de su posible muerte. La creciente contaminación nuclear y química de la Tierra es un fenómeno paralelo con efectos letales para todas las especies. La industria genética produce masivamente generaciones de semillas dotadas de un poder biocida que en muchas regiones del planeta, la India, México y Brasil entre ellos, destruye la biodiversidad y amenaza la supervivencia de millones de humanos. Los efectos de la ocupación y destrucción corporativa de vastos territorios para la producción y la extracción industrial de riqueza y las guerras regionales que la acompañan son la causa fundamental de la extensión mundial del hambre a 1.000 millones de humanos. Los conflictos sociales, los tráficos ilegales, las organizaciones armadas y las megamáquinas militares coronan este paisaje de ruinas. El uso creciente e impune de armas genocidas y biocidas, el uranio empobrecido es uno de esos ejemplos, coronan ese paisaje terminal. La civilización confronta el final histórico y biológico de la humanidad. Europa tiene un profundo sentido y encierra una amarga ironía preguntarse por Europa bajo el horizonte de este colapso histórico. Esa Europa es la cuna de aquella cultura occidental que hoy se eleva triunfante como civilización global. Dos han sido sus grandes constituyentes históricos. El Imperio Romano Cristiano estableció los fundamentos teológicos y jurídicos de su expansión universal. Las monarquías ibéricas primero, más tarde el Imperio Británico y finalmente su extensión como imperio global han elevado progresivamente su sueño quimérico de una sola religión y un solo orden político mundial a nuestros escenarios de guerras globales. La segunda fuerza que ha configurado a esta civilización occidental ha sido la tecnociencia moderna, originada a partir de la ciencia árabe y desarrollada bajo una dimensión industrial y expansionista a partir del Renacimiento europeo. Pero hablamos de Europa desde una constelación geográfica y política, cultural e incluso personal. Soy ciudadano europeo desde una realidad española que desde 1898 hasta finales del siglo pasado ha vivido a espaldas de Europa, ignorada por Europa e ignorante de Europa. Hablo una lengua castellana fatalmente estigmatizada por la decadencia científica y filosófica que ha acompañado el desmoronamiento del imperio que la forjó. Nos encontramos en una Cataluña cuya resistencia a la monarquía absolutista de los Habsburgo en el siglo XVI la relegó a un papel político y cultural subalterno hasta el día de hoy.
Todo eso señala una condición de extrañamiento y de marginalidad. Todo eso señala una red de exclusiones y de engaños. Esta condición negativa ha alimentado a lo largo de la historia de las culturas ibéricas una mirada irónica y escéptica. Una de sus expresiones históricas más antiguas se debe a Luis Vives, el humanista que en el siglo XVI protestó desde su exilio la creación de un orden imperial global como la erección de un mundo en ruinas. 4 siglos más tarde, Horkheimer y Adorno formularon el mismo dilema. Los imperialismos y los totalitarismos europeos, sus guerras y genocidios, y la sociedad industrial norteamericana y mundial fundada sobre sus espaldas, significaban el final de los idearios europeos de cultura, de libertad y de realización humanas. Europa, la Europa del humanismo y los enciclopedistas, la Europa del clasicismo y la revolución, habían muerto en 1945. Había que construir otra realidad. Había que redefinir filosófica y políticamente la democracia, el socialismo. Era preciso reformular el concepto de una cultura europea. Pero la Europa militarmente derrotada y ocupada y dividida de 1945 no permitía esta posibilidad. El signo dominante en la Europa de la segunda mitad del siglo XX ha sido la fragmentación social, la destrucción de legados culturales nacionales y tradicionales, y tradiciones intelectuales internacionalistas, y el oportunismo y el cinismo políticos. Eventualmente, la máquina académica norteamericana llamó a este proceso de decadencia posmodernismo. Tras el colapso de la Unión Soviética, Europa se ha querido representar de buen grado como el ave que resurgía de sus cenizas, como un bastión de libertad y como un crisol de culturas. Pero una serie de conflictos militares han proyectado una sombra sobre este ambiguo gigante. La descomposición de Yugoslavia solo puso de manifiesto la pasividad y connivencia de las administraciones europeas, nacionales y comunitarias frente a una guerra etnocida. Esta impotencia fue la puerta de servicio de una sangrienta intervención militar norteamericana que esgrimía contra Rusia en suelo centroeuropeo las mismas armas que la Guerra Fría había atrincherado frente al Imperio Soviético. Las guerras de Irak y Afganistán y las sucesivas guerras de Israel en el Líbano y contra el pueblo palestino que ha inaugurado nuestro siglo definen políticamente a Europa como una entidad subalterna frente a la reedición del proyecto imperial británico en el Oriente Próximo y Asia Central que la última guerra mundial había interrumpido provisionalmente. Conciencia europea frente a la crisis global bajo la que ha amanecido el siglo XXI. Por todas partes se escucha la señal opuesta. Falta de cabezas y falta de líderes. Vacío político. Este vacío político es la consecuencia de un vacío intelectual hace mucho tiempo anunciado. Es un vacío programado por nuestras instituciones culturales y científicas. Y el vacío cultural y el culto del vacío que se ha sentido en todos los grandes eventos de la identidad europea, desde la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América hasta las ferias y festivales literarios de las capitales culturales europeas, es el reverso de un debate intelectual interrumpido sobre los discursos y poderes y sobre las memorias culturales y fronteras que han tejido la conflictiva historia de la Europa moderna. El vacío europeo es la consecuencia de su configuración estrictamente administrativa y, por tanto, carente de concepto y carente de designio, desprovista de ideas y desprovista de ideales. Sin duda alguna, hablamos de Europa. Hablamos sin cesar de las culturas europeas. Hablaremos de sus magnificentes catedrales y museos. Hablamos de sus más antiguas universidades y centros culturales. Podemos hablar de Europa también y de sus grandes monumentos de pensamiento humanista ilustrado del pasado. Y no se puede hablar de Europa sin mencionar incluso a sus reformadores religiosos y políticos. Sin duda alguna, el concepto del europeo, la bandera del europeo, la identidad performática del europeo, encuentra en esos referentes un confortable asiento. Pero la monumentalización de esos lugares de la memoria y su conversión en iconos identitarios los ha elevado a la categoría de un espectáculo tan vacío como los iconos del Disneyland. La progresiva comodificación de las memorias europeas ha vaciado intelectualmente a sus culturas hasta el extremo de no poder reconocer su espíritu.
En el tenue debate intelectual en torno a las culturas y las políticas europeas de los últimos años aflora una preocupación central.